Bienvenidos a Dunao Podcast, un punto de reunión para personas con curiosidad infinita, en búsqueda de nuevas respuestas a las preguntas de todos los días, para conocer ese 1% de todas las cosas que no sabemos, formar criterios disruptivos que nos permitan cambiar al mundo, escuchar diferentes puntos de vista y reconfigurar nuestras opiniones. Yo no soy Andrés Ayub. Y yo no soy Oscar de Santiago. Únete a la tribu de curiosos infinitos. Enciende tu mente en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dunao Podcast. Nos encontramos, es un episodio especial. Es nuestro primer episodio grabado remotamente por estas situaciones de otro lado. Pero qué padre que nos permita interactuar con personas justamente del otro lado del mundo, ¿no, Oscar? Así es. Estamos ahorita con una invitada de que está del otro lado del mundo. Y pues es parte de lo que nos hemos dado cuenta en esta cuarentena, ¿no? Que cómo nos podemos conectar. La distancia ya es algo relativo. Podemos estar más cerca que nunca. Y nos hemos dado cuenta de todas las herramientas realmente que tenemos para estar cerca de todas las personas alrededor del mundo y de esas personas que queremos y que pues con las que nunca nos damos el tiempo de platicar. Y pues ahora ya estamos para platicar, ¿no? Y que antes no es que no existieran, simplemente no les creo que no las valor. Usábamos tanto, no les dábamos el valor que tenían. Pero bueno, entrando en tema un poquito y dando unos datos duros, 4.477.000 casos ha habido de infectados de COVID hasta ayer en la noche. Al menos 333.000 personas habían muerto. Los empleos siguen cayendo. Por ejemplo, en Estados Unidos se han perdido 36 millones de estos mismos. En México, por ejemplo, hasta ayer en la noche había 42.595 personas que se habían enfermado de COVID-19 y 4.477 habían muerto. También se planea regresar a actividades con el plan de la nueva normalidad, según le llama el presidente, donde se establecen semáforos según los contagios y volveremos a actividades en algunos municipios y en algunas zonas del país este 18 de mayo. Lo bueno, al menos 1.6 millones de personas en el mundo se han recuperado de esta enfermedad. Y para hablarnos hoy sobre el COVID o del coronavirus, desde una perspectiva internacional, tenemos una gran invitada, una gran amiga. Ella se dedica a todo lo que es turismo. Ella trabaja en turismo, da tours por toda Europa, ya ha cruzado inclusive para acá, para Canadá, si no me equivoco. Y pues bueno, ella está muy metida en este tema de turismo. Yo la conocí de hecho en uno de estos viajes. Es una persona que le gusta la puntualidad, que le gusta estar, que siempre tiene que estar ahí para todas las personas que viajamos. Es quien nos pone en regla para conocer todos los lugares maravillosos que tiene el mundo. Nos acompaña desde Madrid, España, mi gran amiga Sara García. ¿Cómo estás, Sara? Hola, Oscar. Muy bien, Andrés. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias lo primero por esta invitación, por esta presentación. Buenas tardes en Madrid y buenos días por allá, si no me equivoco. Sí, buenos días. Así es, buenos días por acá. Acá es más temprano. Bueno. ¿Cómo te va? Cuéntanos, ¿cómo está todo por España? Pues bueno, la situación ha mejorado un poquito. No sé si habéis seguido las noticias que está habiendo pues por España, por Italia y demás. Y por aquí empezamos un poco lo que llaman la fase de desescalada. Depende de cada comunidad. Por ejemplo, aquí en Madrid estamos en la fase 0. Han dividido entre fase 0, 1, 2 y no sé si hay 3. Me suena que está hasta 3. Entonces, Madrid, de momento, estamos en la 0. Eso significa que, de momento, podemos salir en distintos horarios, por la mañana de 6 a 10 y por la tarde de 8 a 11, dependiendo de la edad que tengas, pero no podemos cambiar de comunidad y no podemos salir para algo que no sea estrictamente necesario. Las comunidades sí que ya han ido mejorando porque han bajado el nivel de casos, pero en Madrid todavía complicado. Por ejemplo, explícanos un poco esto de la comunidad. O sea, ¿comunidad te refieres a Madrid es una comunidad, Barcelona es otra comunidad? Claro, exacto. Bueno, Barcelona forma parte de otra comunidad autónoma. O sea, España está dividido en 17 comunidades autónomas y Madrid sería una comunidad, Cataluña sería otra.
Pues Barcelona es una provincia de la Comunidad de Cataluña. Ok, para los que estamos en México serían como estados. Acá en México serían como estados. En México se llaman estados. Uh-huh. Exacto, exactamente. Entonces nosotros, nuestro estado o la Comunidad de Madrid, de momento está en la fase 0, es decir, no nos podemos mover de comunidad, no podemos agarrar el coche para ir a, pues, no sé, a Extremadura o a segundas residencias que queden fuera de Madrid, pero sí podemos empezar un poquito a salir a la calle a dar pequeños paseos, o si es por deporte, pues podemos también salir a correr, a hacer un poco de bici, depende. Y esto, según vi, depende también de la edad que tengas, ¿no? Creo que establecieron como ciertos horarios para ciertas edades. ¿Nos puedes platicar un poquito más de eso? Sí, exacto. Lo que han hecho ha sido dividir un poco por franjas de edad. Entonces, no sé exactamente cuáles son las edades que van, pero sí que han dividido entre los grupos más ancianos, por así decirlo, los niños y luego el resto de la población, los adultos, para evitar un poco pues este colapso o que, por ejemplo, los grupos de riesgo o más contagiosos estén con los más vulnerables. Entonces sí que han hecho distintos horarios. Por ejemplo, los adultos, es lo que te decía, podemos salir de 6 a 10 y de 8 a 11. Los niños y los ancianos, si no me equivoco, están entre medias también, pero no son los horarios que son exactos, sí que lo han dividido. O sea, son muchos requisitos dependiendo de la fase en la que estás, de la comunidad. No hay una regla común para todo el país, para toda España, sino que los presidentes autonómicos han ido dictando sus normas según los casos que hay en cada comunidad. Y esto, por ejemplo, ahorita que me comentas de los presidentes de cada comunidad, ¿se han mantenido en una misma línea con el gobierno español, o sea, con el gobierno de Pedro Sánchez, si no me equivoco? ¿O han seguido líneas diferentes? Por ejemplo, acá en México se está dando el caso de que el presidente López Obrador dicta una cosa de que vamos a volver a la normalidad, por ejemplo, algunos municipios el 18 de mayo, incluyendo escuelas, incluyendo diferentes actividades. Y, por ejemplo, en los estados, ya acá lo que son los presidentes de comunidad son los gobernadores. Acá nos dicen, por ejemplo, no, en el estado, por ejemplo, en el que yo vivo, que es Coahuila, no se va a volver el 18 de mayo. Hasta agosto volveremos a las clases. Allá en España, más o menos, ¿cómo es esa situación? Pues en el caso nuestro, a ver, es cierto que todo se rige por el gobierno central, como bien decías, Pedro Sánchez, pero sí que ha habido en algunas comunidades un poco de recelo, sobre todo con las fases. Por ejemplo, en comunidades como Andalucía, que tienen muchas provincias, porque Madrid es solo Madrid, pero Andalucía tiene Córdoba, Granada, Sevilla, tiene muchos lugares. Entonces, de esta comunidad hay provincias que no han pasado. Entonces, sí que ha habido un poco de tira y afloja, como decimos nosotros, en cuanto a los pases de fase. Hay un poco de... realmente es desconocimiento, porque como no sabemos cómo está evolucionando esto, tampoco hay unas medidas claras y exactas. Entonces, sí que ha habido un poco de queja o de conflicto en ese sentido, pero por lo general se sigue lo que dice el gobierno central. O sea, nadie puede, un presidente autonómico no puede tomar sus decisiones sin que esté aprobado por el Partido Central, por el Madrid, donde se encuentra, no sé. Claro. Sara, vamos a retroceder el tiempo un poquito y situarnos en antes de que este virus se expandiera tanto como lo hizo. Aquí en México nos enteramos de que en la provincia de Wuhan, específicamente en China, había un brote de un virus nuevo que era muy desconocido. Al menos yo creí que China lo iba a controlar y lo iba a contener. No me causó ningún revuelo en su principio. Y mira hasta dónde ha evolucionado. ¿Cómo lo percibieron ustedes en su momento? Decir, es un virus lejano, ya se está esparciendo fuera de Wuhan, ahí ya lo tenemos encima. Totalmente como lo que dices tú. O sea, nosotros lo veíamos súper lejano. Nadie se imaginaba que esto fuera a tener o tomar las dimensiones que ha cobrado. De hecho, yo tengo muchos viajeros que han estado conmigo, pues que son de México precisamente, de Ecuador, de Perú, de Brasil, y me preguntaban, ¿cómo está la situación por Italia? Porque este año quiero hacer un viaje y estamos un poco preocupados. Yo les decía, no os preocupéis, esto lo controlarán, aquí en España no hay problema. Una semana después de decir esto, Italia cerrado, España empezando a tener los primeros casos. Ha sido todo totalmente... o sea, nadie se imaginaba esto, nadie. Ahí, por ejemplo, ¿tú cómo notas que fue el esparcimiento de este virus? O sea,
cómo fue que de Italia, que fue uno de los principales casos, o bueno, el primer caso grave de un país cerrado de Italia, o sea, cómo llegó hasta España, cómo llegó hasta Francia. ¿Tú cómo viste que se fue esparciendo y cómo fue evolucionando? Pues a ver, realmente es que claro, los países en Europa no tienen la misma dimensión que los vuestros. Si consideras México y comparas México con España, la diferencia en cuanto a territorio y a población es brutal. Hay mucha más distancia entre los países, sin embargo, Italia está pegadísimo a Francia, son pequeñitos, Francia, España, y al final pues la conexión es mucho más rápida y es más fácil llegar de un sitio a otro y que se propaga de un país a otro. Entonces es cierto que sí, que en Italia es donde más casos hubo al principio, el país que más llamó la atención y era fácil que llegara a España. De hecho, uno de los primeros casos que tuvimos en España fue de un turista italiano que llegó a las islas. También tuvimos de un turista alemán, de un británico. Al fin y al cabo es lo que te digo, estamos, pues lo bueno y lo malo de la globalización, que estamos muy conectados y al final, en cuanto uno se mueva, lo puede transportar de un sitio a otro. Igual que ha pasado de China a España y también está por allí, por México, por Brasil, que están viendo noticias terribles también ahora, Estados Unidos, en fin. Sí, siendo honestos, el mundo entero nos la estamos pasando particularmente mal en estos casos. ¿Cómo crees, cómo viste tú que tomó la población cuando ya tenemos este virus encima, o sea, ya es innegable y se declara el estado de emergencia que era necesario porque si no esto se nos sale de control peor de lo que pasó? ¿Cómo lo tomó en su momento, así a primera instancia, la población, por ejemplo, de tu país, de España? Pues en México, no sé cómo lo habréis tomado vosotros, me imagino que el tener delante unos países que te van marcando un poco la norma y que ya estáis viendo lo que está pasando, os hace haceros un poco ya la idea. Nosotros es cierto que teníamos Italia como referencia, pero hasta que no se decretó el estado de alarma, tampoco había una conciencia clara. De hecho, la primera semana de confinamiento había entre miedo, duda, incertidumbre, no sabíamos tampoco muy bien qué pasaba. Pues al principio, pues bueno, la gente seguía saliendo, luego ya sí que ha habido confinamiento y excepto, los casos típicos que siempre tiene que haber alguien que rompa la norma, por lo general creo que se ha cumplido bastante bien, porque es la única forma, según las noticias que tenemos, de parar este virus. Claro. Y por ejemplo, en este caso, en México hay mucha gente que ahorita todavía con las defunciones que ha habido, inclusive con el porcentaje de mortalidad que tiene mayor esta enfermedad en México que en otras partes del mundo. Como bien dices, seguramente por la experiencia de otros países, México en algún momento se tuvo que haber visto más rápido para poder actuar. La realidad es que, al menos como yo lo siento y los datos que arrojan no solo los medios nacionales, sino los internacionales, siento que la información pues no se dio de manera oportuna. Si bien nos dijeron que nos guardáramos un poco antes de lo normal, que afectó a muchísimos comercios, pero siento que la información realmente no se dio bien y de forma que llegara a toda la población. Tanto que ahorita hay cosas, por ejemplo, para platicarte, hay personas que piensan que las meten al hospital por coronavirus y que el coronavirus no existe y que lo que realmente quieren hacer es sacarles el líquido de las rodillas. Así con esa cara que haces, realmente es también nosotros como lo tomamos. O sea, hasta dónde llega la ignorancia de la gente de decir, oye, ¿sabes qué? Pues para mí no existe, eso son puras mentiras del gobierno. Hay otros que, no, pues es que China quiere el control del mundo y están viendo, creo que han dicho que hasta con el líquido de las rodillas que te sacan, por el que te matan y te ponen como que moriste por coronavirus, que con eso se hacen las antenas de 5G. O sea, para que veas hasta dónde ha llegado. Por ejemplo, en España, ¿cómo has notado tú esta parte? Bueno, a ver, es cierto que lo que llamamos las fake news están en todas partes. Lo del líquido de la rodilla no lo había escuchado yo, me quedo loca, pero sí que es cierto que aquí también ha habido muchas falsas noticias. La información al final, pues, a ver, me meto en terrenos un poco como cuando decíamos que de la política mejor no hablar.
Pero creo que con las noticias pasa lo mismo. Al final vemos lo que se quiere que veamos. Entonces, es cierto que si uno no está mirando medios científicos o medios que realmente se estén basando en una evidencia cierta, pues puede dar riesgo a que uno se crea, como por ejemplo pasó en Estados Unidos con Donald Trump, que la lejía te cura, que te puedes beber un bote de lejía y entonces te limpia. Eso ya va un poco en la conciencia y en la inteligencia de cada uno. Hay que tener cuidado, pues, porque la población, pues bueno, puede ser vulnerable ante ciertas noticias. Aquí hay un poco de todo, dependiendo del canal en el que te informes. Si no mal recuerdo, hubo creo que 4 muertos por ese comentario de Trump que literal se inyectaron el antibacterial en las venas. De locos. Sí, de locos. Y eso ya viniendo de un presidente, pues creo que sí está, o sea, aún peor. Pues sí. Bueno, volviendo también en el tiempo, ¿cómo fueron para ti y cómo viste en tu país esos días de cuarentena? ¿Cómo los vivieron? Si pudieras contarnos cómo fue tu experiencia, la experiencia en tu comunidad. También vimos muchos videos de España donde aplauden mucho a todas las personas de sanidad. Vimos, o sea, muchas muestras de humanidad, por decirlo de alguna forma. Si pudieras compartirnos sobre esa experiencia. Sí, pues lo que me dices de los aplausos, eso es algo que se tomó también un poco de Italia, porque sí fue Italia país pionero. Y todos los días a las 8 de la tarde, de hecho hoy lo seguimos haciendo, yo saldré a las 8 a aplaudir, se hace un par de minutos aplaudiendo sobre todo por los sanitarios, no solo por los sanitarios, sino también toda la gente que está trabajando y que se está exponiendo día a día, toda la gente que trabaja en los comercios, en los supermercados, farmacias, un poco en principio sanitarios, pero también engloba pues todo este conjunto de gente, y es un poco lo que decías, en muestra de humanidad, de dar las gracias y de reconfortarnos un poco entre todos. Aquí en Madrid y bueno, en muchas partes de España hay muchos bloques de pisos, no solamente casas como chalés o casas privadas. Entonces el salir a las 8 a aplaudir, ver a los vecinos, como que en cierto modo te reconforta un poco. Sara, algo, fíjate, para hacer una comparativa de este tipo de reconocimiento a la gente que se está exponiendo y que está exponiendo su vida diariamente por este tipo de virus, caso contrario, en México tenemos casos donde a enfermeras, a doctores, que se los llegan a topar en la calle, gente les avienta cloro o les avienta otro tipo de cosas porque, ok, estás infectado y pues en vez de tener este reconocimiento. Y no lo hago desde un punto de vista de criticar en este punto, sino que la gente que nos escuche más bien tome conciencia de que ellos están exponiendo su vida y que más de tenerles miedo y un rechazo y te va a aventar cloro, que aparte es totalmente invasivo y contra las leyes humanas, deberíamos de actuar desde el reconocimiento y desde el decir gracias por tu exponer tu vida para que a lo mejor yo no tenga que exponer la mía. De hecho, por ese tipo de casos, el gobierno y algunas empresas privadas empezaron campañas específicas en reconocer pues lo que estaba haciendo el personal médico, las enfermeras y demás. O sea, realmente tuvieron que sacar en una de las cadenas de autoservicio más grandes del país, pues les empezaron a dar beneficios en cuanto a tarjetas de descuentos, les empezaron que se las podían dar a un familiar si ellos no podían ir a comprar sus víveres o su comida, su mandado. También empezaron a hacer reconocimientos en la radio y demás, porque llegamos al punto de que si un doctor o enfermero o enfermera o doctora se subía al transporte público, le pedían que se bajara toda la gente. Entonces sí llegamos hasta ese punto, o sea, en comparativa con lo que vimos, al menos en los videos. No sé si habrá algún caso allá también donde la gente de plano pues rechace al personal médico, que digo, ningún país está exento, ¿verdad? De ese tipo de actitudes, pero aquí sí se vio un rechazo muy grande. Pues en el caso nuestro ha habido casos, pero muy puntuales. Sí que han salido en la tele noticias de a lo mejor una comunidad de vecinos que no quería que su vecino, que era médico, entrara a la casa, pero muy, muy puntuales, y estos casos han sido denunciados y penados con multas de más de 1.000 euros, con lo cual se ha respetado bastante, creo yo, a todos los sanitarios. Además, esto lo comentaba contigo, en España tenemos sanidad pública y de no ser por la sanidad
pública, ahora mismo en España esto habría sido el triple de peor de lo que ya está siendo. Entonces, para nosotros la sanidad es una de las cosas que mejor tenemos en España. España es un país maravilloso, no porque yo sea de aquí, pero tiene cosas que hay que mejorar y tiene cosas que son muy buenas. Una de ellas, como te digo, es la sanidad. Entonces, el hecho de salir todos los días a las 8, yo creo que además en todas partes de Madrid, o sea, de hecho todos los días a las 8 las noticias se paran, salen vídeos de la gente aplaudiendo y luego ya se sigue la vida normal, pero en todas partes de España se aplaude y yo creo que esto es algo de lo que se puede tomar ejemplo pues en otros países, como me dices tú, que se critica a los médicos o que se les hace incluso bajar del autobús. Me parece una locura. Son las únicas personas que nos pueden salvar y que nos pueden cuidar. Esa gente que dicen que se bajen del autobús, ojalá no les toque pasar por un coronavirus ni por un familiar que le toque, porque entonces pues cambiarán de opinión y querrán que sí les trate ese médico. Sí, ni por ninguna otra enfermedad, porque realmente, así como dices, son el frente de batalla. Y también me comentabas, por ejemplo, que el sistema sanitario o de sanidad en España es tan bueno que ciudadanos de otros países van y se atienden en España, ¿verdad? Se me ha cortado, no te he escuchado. Me decías que el sistema sanitario de España era tan bueno que personas de otros países también van a atenderse ahí a los hospitales españoles. De hecho, hay un tipo de turismo en España que se llama el turismo sanitario, sobre todo en las islas. Mucha gente, ya no solamente operaciones pues graves como puede ser un cáncer o como puede ser, no sé, cualquier otra patología grave, pero también estética, implantes, no sé, de todo tipo. Aquí en España se lleva bastante todo el tema sanitario porque tiene, aparte de lo que es la oferta pública, tiene también la privada y no es tan caro como puede ser otros países. Aquí mismo en nuestra ciudad, de hecho, uno de los hospitales más reconocidos se llama el Sanatorio Español. Entonces, creo que podemos comprender bien esa parte. Y de hecho, desarrollaron un proyecto en tiempo récord para atender los casos de coronavirus. Sara, ya platicamos ahora del tema sanitario, del tema social, incluso cómo lo tomó la gente, sus reconocimientos a la gente que está. Pero ahora, ¿cómo lo vivieron desde el punto de vista económico? Desde el tema económico, ¿qué tanto les pegó? ¿Y en qué manera lo fueron sobrellevando? Y pues ahí como manzaneando manzaneando es como tratar de surfear la ola, para que no te pegue lo menos, tratando de seguir las medidas que te ha impuesto el gobierno. Pues yo creo que no solamente en España, sino a nivel mundial, la crisis generada por el coronavirus va a ser brutal, porque además es lo que hablábamos de la globalización, todo está conectado, con lo cual esto ha afectado a todo el mundo, desde un punto hasta otro. En el caso concreto de España, economía totalmente parada. O sea, hay sectores que han podido sobrevivir un poco, pues como puede ser lo de los supermercados o las gasolineras que tienen que seguir abiertas, pero hay, yo que sé, muchísima gente que se ha quedado sin trabajo, por ejemplo, en el campo del turismo, que es en el que yo trabajo, el campo de la hostelería. España, su Producto Interior Bruto, parte de su Producto Interior Bruto, o la mayor parte, mejor dicho, viene del turismo. Y los empleos que el turismo genera y la hostelería, pues se han perdido todos, porque está todo cerrado, fronteras cerradas, bares, restaurantes, hoteles, todo, absolutamente todo. Entonces, España va a sufrir una economía y una muy, muy dura. Una crisis muy dura. Y en el sector turístico, por ejemplo, que es al que tú te dedicas, ¿cómo crees que vaya a ser la recuperación? Estaba escuchando que Italia, por ejemplo, a las primeras personas que vayan les va a estar pagando vuelos, algo así escuché. ¿Cómo crees que se vaya a poder recuperar lo que es el turismo? Porque en verdad pues ya hay muchas personas que nos morimos de ganas ya por salir y poder viajar y tener esa vida que teníamos antes de todo esto, ¿no? Pues yo creo que va a ser una recuperación muy, muy, muy lenta, porque tanto España como Italia han tenido muchos casos y, bueno, yo no he escuchado eso de que Italia vaya a regalar vuelos, sí que he escuchado que han quitado la cuarentena que obligaban a hacer. Bueno, cada día están dando informaciones nuevas, hasta que no esté escrito en el boletín de informaciones o no esté realmente especificado, aquí puede ser la de Dios.
pero yo creo que en el caso de España va a ser lento. Turismo internacional, dudo mucho que este año haya. Me imagino que será más bien turismo nacional de españoles viajando por España y hasta el año que viene yo dudo que esto vaya a empezar a remontar un poco. Hasta el año que viene o hasta que se tenga una vacuna, porque es imposible mantener una distancia de seguridad, es imposible estar totalmente protegidos, es imposible irte a Valencia y bañarte en la playa y que te libres totalmente. Es muy complicado, es una situación realmente complicada. Entonces yo creo que recuperación lenta y turismo nacional hasta el año que viene. No lo sé. Y ahora que nos platicas de esto, de este tipo de recuperación enfocada en el turismo, ¿cómo crees que vaya a ser? Aquí en México le están llamando la nueva normalidad. Este evento, el mundial, es uno de los eventos definitivos que siento que va a cambiar la realidad. O sea, va a haber un antes y un después de este evento. ¿Cómo concibes tú desde tu perspectiva? Digo, ya nos hablaste un poquito del turismo, pero que vaya a ser en el día a día la siguiente normalidad. ¿Crees que, por ejemplo, todos tendremos que usar cubrebocas de aquí en adelante? ¿Que vayamos a tener que usar guantes si estamos fuera de la casa? No sé, ¿tú cómo concibes esa nueva realidad, como lo hemos mencionado, que vaya a suceder cuando una vez pase este evento? Pues esa nueva normalidad, que también lo han ido nombrando por aquí, si por ejemplo lo enfoco a lo que es el turismo, te puedo decir que por ejemplo en mi empresa ya están pensando o están buscando proveedores de mascarillas para poder ofrecérselas a los pasajeros. Están mirando fundas de los asientos, en vez de sentarse en el propio asiento del autobús, que es como yo siempre suelo viajar, pues unas fundas que se cambien cada 3 días y que tenga siempre el mismo pasajero. O sea, cada pasajero debe de llevar su funda, su mascarilla, luego antes de subir al autobús un gel hidroalcohólico y también están mirando una serie de máquinas para que se vaya limpiando el aire. Eso en cuanto al turismo. Y luego, pues, no llenar el autobús, tener un 30% de la capacidad. No sé, yo creo que esto va a afectar en todo. En la forma de viajar, en la forma de vivir, en la forma de, no sé. Por ejemplo, también hablo de los restaurantes. En México no sé si han platicado algo, si tenéis algunas innovaciones, por así decirlo, pero aquí en España se están planteando poner unas vitrinas de vidrio, de cristal, para hacer de separación entre las distintas mesas y que no puedas estar a menos de 1 metro de la persona, o sea, que tengas que estar mínimo 1 metro, 2 metros de la persona con la que estés almorzando, cenando, etcétera. Es una forma muy fría. Además, para los españoles, igual que para mexicanos, gente latina, gente de sangre caliente, somos muy táctiles, somos muy de estar cerca de nuestra gente, somos muy de besar, de abrazar, no somos como en China, que se saludan, ¿sabes? Claro. Entonces yo creo que va a ser más difícil. Así es. Pues sí, va a cambiar totalmente la situación. Digo, no sé, no tengo realmente una perspectiva de cómo vaya a ser, de cómo se vaya a desenvolver. Lo que sí estoy seguro es que Luis va a estar muy contento de que sus asientos en el autobús tengan protección. Luis era cuando realicé este viaje donde conocí a Sara, Luis era el conductor del autobús, entonces se enojaba o se cabreaba, como decía él, se cabreaba mucho por cualquier cosa, o sea, no podías comer en el autobús, no podías subir pies a ningún lado, o sea, era una persona muy, 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 muy delicada. Yo creo que él va a cumplir con todas las medidas de seguridad e higiene, pero a cabalidad, ¿eh? Ojalá y escuche esto. Si subes con la mascarilla mal puesta, te tira del autobús. Sí, puñetazo, o sea, ya no se va a poder aguantar. Yo creo que ya si subes con la mascarilla mal puesta, ya Gérmenes va a gritar. Pero bueno, un poco de recuerdos y de risa en este tema tan pesado. Pues, ¿tú qué recomendaciones podrías darle a la gente? Ustedes, por ejemplo, ya están volviendo más a la normalidad. ¿Qué recomendaciones le darías a la gente ahora, por ejemplo, en México, que ya va a regresar de cierta forma y en ciertas partes a la normalidad, pues para esto, ¿no? Para que regresen, que lo hagan de manera, o sea, en Madrid has visto que se ha hecho de manera escalonada, ordenada. Además de que ustedes tienen muchísimas multas, ¿no? Creo que
la multa mínima es de 600 euros si rompías una de esas reglas. Acá en México, pues realmente hasta la fecha han clausurado algunos negocios, pero ¿tú qué recomendaciones les darías para volver a esa normalidad? Pues yo creo que la recomendación básica es conciencia social, que creo que es lo más importante. Creo que cada uno debe ser consciente de cómo está la situación, hacer caso de las indicaciones que nos da, sobre todo el Ministerio de Sanidad, de lavarse mucho las manos, llevar la mascarilla, evitar tanto el contacto con gente o con mucha gente en lugares muy poblados o lugares que estén pues bastante llenos, y tener un poco de conocimiento, de no, es que no sé cómo decirlo, de que eso va dentro de cada uno, o sea, de tener decir una palabra, no me sale. Gilipollas, no ser gilipollas. Conciencia. No ser gilipollas, esa es una muy buena definición. No seas un gilipollas. Pues bueno, Sara, te quiero agradecer mucho por tu tiempo. Siempre es un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros cómo es la situación en España, para que nuestra audiencia quede en México, y ojalá que contigo también ya nos ampliemos en fronteras allá por Europa. Y pues nada, agradecerte por tu tiempo, por estar con nosotros. Por tus aportaciones bastante valiosas. Muchas gracias otra vez. Amigos, acuérdense de seguirnos en YouTube. Denle follow, pónganle suscribir, activen la campanita. Los que nos escuchan en Spotify, Apple Podcast, síganos denle ahí en suscribir también para que les llegue siempre que subamos un nuevo audio, un nuevo video. Y pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias otra vez, Sara. Estuvo interesantísimo a vosotros, chicos, aportes que tuviste. Ya estaremos próximamente hablando de otros temas. Ya verás. Ya podemos hablar en persona y en Madrid, el primer Do Now Podcast grabándose por allá. Seguro que sí. Cantando Mírala, mírala. Ahí está la puerta de Alcalá. Bueno. Un saludo, un abrazo a todos. Hasta luego, Sara. Nos vemos. Gracias. Chao, adiós.